Buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre acumulaciones que se dan dentro de la célula, el proceso de calcificación y finalmente el envejecimiento celular. Empecemos con las acumulaciones intracelulares. Estas se dan en ciertas circunstancias en la cual la célula por algún motivo acumula sustancias y estas se dan en condiciones patológicas. Ahora, el acúmulo puede no tener ningún cambio en la célula, es decir, la célula acumula la sustancia, pero esta célula continúa con su función normal, pero en algunos casos, dependiendo de la sustancia y cuánto se acumule, produce daño celular e inclusive muerte celular. Existen 4 mecanismos por los cuales una sustancia se puede acumular dentro de la célula. El primero es cuando existe un metabolismo anormal de la sustancia, tal vez un metabolismo exagerado o muy acelerado, por ejemplo. El segundo se da para las proteínas, en el cual las proteínas se pliegan mal, ¿no? y no pueden ser degradadas con facilidad, o hay una deficiencia en su transporte dentro de la célula. La tercera se da por deficiencia de una enzima que es fundamental para el metabolismo de una sustancia. Básicamente son enfermedades, esta tercera categoría son enfermedades genéticas en las cuales la enzima que falla muchas veces es una enzima lisosomal y justo participa en el metabolismo de alguna sustancia y esta sustancia se tiende a acumular, ¿no? Todo este grupo de enfermedades se consideran como enfermedades lisosomales. Y finalmente, la cuarta posibilidad es cuando la célula digiere un material, incorpora un material al citoplasma, un material que es externo, una sustancia externa a la célula, y esta sustancia no puede ser ni metabolizada ni puede ser digerida por ella. Un ejemplo muy clásico de esto es el carbón. Partículas de carbón, por ejemplo, no pueden ser procesadas por la célula una vez que es fagocitada. Aquí tenemos un esquema donde hemos visto los 4 mecanismos, ¿no? El metabolismo normal es clásico del hígado graso, ¿no? De la esteatosis, ¿no? En el cual los lípidos se acumulan dentro de las células, sobre todo las células hepáticas. El segundo ejemplo es cuando se acumulan anormalmente las proteínas, ya le dije porque hay un problema hay un mal plegamiento de las mismas o hay una deficiencia de su transporte. La tercer mecanismo, cuando falta una enzima, generalmente son enfermedades genéticas y son básicamente enzimas lisosomales, por eso que son patologías de lisosomas. Y el cuarto mecanismo, cuando se ingiere, la célula adquiere una sustancia externa, puede ser partículas de carbón, por ejemplo. El macrófago puede fagocitar partículas de carbón, pero el carbón no puede ser procesado, ni metabolizado, ni digerido por la célula, entonces tiende a acumularse. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de acumulaciones. Podemos ver que hay 4 categorías. Se pueden acumular lípidos, se pueden acumular proteínas, se pueden acumular carbohidratos. Y hay una categoría especial que son pigmentos. Pigmentos es cualquier sustancia que tiene color, ¿no? Un color muy característico. Estos pigmentos son endógenos, si es que la propia célula los produce, o exógenos, si vienen externamente. Empecemos con los lípidos. Entonces, de los lípidos vamos a ver 2 formas, la esteatosis y el depósito de colesterol. La esteatosis también se denomina cambios grasos y acá se produce porque hay un acúmulo de triglicéridos en el citoplasma de las células, ya que hay un desbalance entre la captura del triglicérido, el metabolismo y la secreción de la grasa. Es característico que las células hepáticas tengan este cambio de esteatosis, pero también se pueden ver en células cardíacas, en células musculares esqueléticas e inclusive en las células renales. ¿Qué factores contribuyen a la esteatosis? Muy conocidos, la obesidad, la diabetes, el alcohol. Toxinas como el tetacloruro de carbono, por ejemplo, produce esteatosis, desnutrición, ¿no? Anoxia, ciertas infecciones virales como el virus de la hepatitis C, por ejemplo, específicamente producen esteatosis. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos por los cuales aparece esta esteatosis, sobre todo en células hepáticas? Cuando hay un incremento en el transporte de triglicéridos o ácidos grasos a las células afectadas, es decir, la célula capta mayor cantidad de triglicéridos. Segundo mecanismo, hay una disminución de la movilización de las grasas, ¿no? Porque no hay una buena producción de apoproteínas. Recuerden ustedes que las apoproteínas son proteínas fundamentales que son incorporadas dentro de las lipoproteínas. Y si no tenemos adecuadamente estas proteínas, estas apoproteínas, las grasas no se pueden movilizar de manera adecuada y tienden a acumularse en la célula, ¿no? Tercer mecanismo, la célula no utiliza todas las sustancias grasas, todos los lípidos que tiene dentro de ella, por lo tanto este se tiende a acumular.
O el cuarto mecanismo, que la célula produce demasiados lípidos y un metabolismo demasiado acelerado para producir lípidos y se tiende a acumular. Ahora, la esteatosis, sobre todo en el hígado, depende de la magnitud, o sea, cuánto de esteatosis acumula y de la causa. De cierta manera, pequeños cambios, pequeños depósitos de grasas dentro de las células no van a producir ningún daño ni ningún defecto en la función celular. Pero cuando se deposita mayor cantidad de triglicéridos, definitivamente hay cambios en la función e inclusive muerte celular. Cuando la esteatosis es muy marcada en los adipocitos, el hígado obviamente comienza, como órgano, comienza a aumentar de volumen. Inclusive puede llegar a duplicar el peso, ¿no? Ustedes saben que el hígado pesa 1,5 kilos en un adulto, tranquilamente puede llegar a pesar 3 kilos o hasta 4 kilos solamente por el proceso de esteatosis. Cuando vemos un hígado con marcada esteatosis, este tiene un aspecto graso, es un color amarillo. El color normal del hígado es un color rojo vinoso. Esto se transforma por completo en amarillo cuando se deposita demasiada grasa. Cuando lo vemos al microscopio, las vacuolas de grasa son pequeñas, están alrededor del núcleo, pero poco a poco estas vacuolas pequeñas se fusionan y dan una gran vacuola que desplaza el núcleo, y muchas veces la morfología del hepatocito se pierde y da la impresión como si fuera un adipocito, una célula adiposa. Aquí tenemos una fotografía macroscópica de un hígado graso, vean se ha cortado, entonces vean el volumen es sumamente aumentado de este hígado, el peso también, el aspecto que tiene, ese tono medio entre amarillo y naranja, ¿no? Es típico de la esteatosis, y es más, si pudiéramos pasar la mano por encima de esta superficie cortada del hígado, sería similar a como si estuvieran pasando ustedes la mano sobre mantequilla, ¿no? Así de graso se llega a transformar el hígado. Aquí tenemos una fotografía de una esteatosis marcada en el hígado. Solamente podemos saber que es hígado porque en el centro, como estoy señalando aquí, tenemos un espacio porta, ¿no? El espacio porta solamente aparece en el tejido hepático. Quiere decir que si este es el espacio porta, todos los demás son hepatocitos y todos ellos tienen una vacuola, ¿no?, llena de lípidos en su citoplasma, ¿no?, que desplaza el núcleo. A mayor aumento, aquí podemos ver, ¿no?, células hepatocitos, ¿no?, y las vacuolas, algunas son pequeñas, ¿no?, muy chiquitas, otras son más grandes, ¿no?, y van desplazando poco a poco el núcleo. Ejemplo de esteatosis. La segunda forma de depósito de lípidos se da con el depósito de colesterol. Este colesterol y sus formas de ésteres se pueden acumular en el citoplasma, sobre todo en los macrófagos, ¿no? Los macrófagos tienen esa capacidad de fagocitar el colesterol. Una vez, ahora, ¿por qué un macrófago tiene tanta capacidad de fagocitar el colesterol? Porque muchas veces el colesterol actúa como una sustancia extraña, ¿no?, y el macrófago viene y lo fagocita. Ahora, si hay demasiado colesterol en el medio, el macrófago va a fagocitar mayor cantidad de colesterol y este se va a acumular, y muchas veces el macrófago no puede destruir este colesterol o metabolizarlo, y por lo tanto se tiende a acumular. Dos enfermedades son muy clásicas en el depósito de colesterol: la aterosclerosis, ¿no?, donde forma unas típicas células espumosas, y la colesterolosis, que es, ustedes saben que la única forma que el organismo tiene para eliminar el colesterol del organismo es por la vía biliar. El colesterol no se elimina por la orina, no se elimina por el sudor, obviamente no se elimina por la respiración. La única forma que tenemos de eliminar el colesterol es con las heces, a través de la secreción por la bilis. Entonces, si la bilis tiene demasiada cantidad de colesterol, se va a acumular, va a haber mucho colesterol en la vesícula biliar y los macrófagos pueden fagocitarla y acumularse en la pared de la vesícula biliar. A esa entidad se llama colesterolosis. Aquí tenemos lo que se llega a ver en una placa ateromatosa, estas células grandes, ¿no?, todas pálidas, como si tuvieran pequeñas burbujas en su interior. Son macrófagos, el núcleo es el núcleo oscuro que estoy señalando aquí. Todo lo demás son lípidos, colesterol acumulados en el citoplasma. A estas células se le conocen como células espumosas y son características, son típicas de la placa ateromatosa. Muy bien, pasamos a las proteínas. Las proteínas se pueden acumular dentro de la célula, ¿no?, cuando hay una excesiva captación de las proteínas, y eso es muy clásico en el síndrome nefrótico, por ejemplo. O sea, normalmente cuando se filtra a través de la barrera de filtración, pueden pasar pequeñas cantidades de albúmina, por ejemplo, y las células tubulares capturan esta albúmina por un proceso de pinocitosis, ¿no?, lo capturan, y se puede acumular momentáneamente en el citoplasma y después son degradadas.
Pero en un síndrome nefrótico, la cantidad de albúmina y de proteínas que pasan a través de la barrera de filtración es muy alta. Las células tubulares proximales van a tratar de hacer pinocitosis de la mayor cantidad y obviamente se van a acumular estas proteínas en estas células del túbulo contorneo proximal. Otra causa que podemos ver un depósito de proteínas se da cuando hay un inadecuado metabolismo de las proteínas o cuando hay un transporte intracelular incrementado. Ejemplo de esto, en hepatitis alcohólica, por ejemplo, una persona que tiene un daño por el alcohol, aparecen dentro del hepatocito una estructura que se llama cuerpos de Mallory. Los cuerpos de Mallory vienen a ser el acúmulo de proteínas de filamentos intermedios que se tienden a acumular en el citoplasma y es muy característico de verlas en la hepatitis alcohólica. Igual, los cuerpos de Russell vienen a ser un exceso de inmunoglobulinas que se depositan, que se acumulan en el citoplasma de las células plasmáticas. Vamos a ver algunas fotos de ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se ven los túbulos contorneos proximales en un síndrome nefrótico. Podemos ver claramente el túbulo contorneo proximal, se ven los núcleos, el borde cepillo, y se dan cuenta que en el citoplasma, sobre todo en la parte apical del citoplasma, está lleno de unas gotas, unas partículas de color rojo, ¿no?, en todo el citoplasma de las células. Cada una de estas gotas o de partículas contienen proteínas que se han acumulado en el citoplasma por el proceso de captura por parte de las células tubulares, ¿no?, en un síndrome nefrótico. Aquí tenemos una fotografía de unos hepatocitos en un caso de hepatitis alcohólica, donde podemos ver cómo se deposita este material rojo violáceo en el citoplasma, ¿no?, de todas ellas, la mayoría de ellas tienen este material. A eso se conoce como cuerpos de Mallory. Son muy característicos de la hepatitis alcohólica, aunque se pueden ver en otras enfermedades hepáticas. Pero ojo, el cuerpo de Mallory viene a ser el depósito de una proteína del citoplasma del hepatocito, ¿no?, que es alterada y se acumula en ella. Y aquí tenemos un ejemplo de cuerpos de Russell, ¿no? Ustedes pueden ver muchas células plasmáticas aquí, seguro en un proceso inflamatorio crónico, y algunas de ellas comienzan a acumular tanta inmunoglobulina que aparece como esta gota de color rosada que ocupa todo el citoplasma de la célula plasmática. Estos son los famosos cuerpos de Russell, ¿no? Inclusive algunas tienen unas formas tan peculiares como esta que forma un hexágono, ¿no?, muy característico. Muy bien, la tercera sustancia que vamos a ver cómo se acumula es el glucógeno. Sabemos que el glucógeno es la forma como tiene la célula de acumular glucosa, ¿no?, en el citoplasma de las mismas, y lo utiliza como reserva cuando lo necesite para forma energética. ¿En qué caso se acumula demasiado glucógeno? Básicamente cuando tenemos enfermedades enzimáticas, deficiencias enzimáticas, ¿no? Y a este grupo de enfermedades donde hay deficiencias enzimáticas que tienen que ver con la síntesis o la degradación del glucógeno, se conoce como glucogenosis. Existen varias formas de glucogenosis, depende de la enzima que falle. Sin embargo, dentro de las rarezas que son este grupo de enfermedades, las más comunes, está por ejemplo la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, que se conoce como la enfermedad de von Gierk, que afecta el hígado y el riñón. Otra enfermedad es la deficiencia de fosforilasa muscular, que se conoce como enfermedad de McArdle. Y lo último es la deficiencia de una glucosidasa lisosomal, que es la enfermedad de Pompe, que clásicamente afecta varios tipos de tejidos. Aquí tenemos algunos mecanismos, por ejemplo, en la forma, esto es lo normal, ¿no es cierto? Cuando tenemos glucosa, esta glucosa es captada por el hepatocito, cuando en el hígado el exceso se almacena como glucógeno, cuando es necesario el glucógeno es degradado, se forma glucosa, la glucosa debe salir a la sangre y esto es capturado por varios tejidos. La glucosa en el músculo, por ejemplo, es necesaria para hacer glucólisis, ¿no?, para generar energía, y el músculo también tiene una forma de acumular glucosa bajo la forma de glucógeno. ¿Qué es lo que ocurre en la enfermedad de von Gierk? En la enfermedad de von Gierk tenemos una deficiencia de enzima que hace imposible pasar de glucosa 6-fosfato a glucosa libre, ¿no?, que es la forma como la glucosa debe salir hacia la sangre. Al quedarse como glucosa 6-fosfato, no puede salir de la célula, entonces no le queda más camino otra vez que acumularse bajo la forma de glucógeno, y el glucógeno se acumula. Obviamente, la baja de glucosa en la sangre trae una serie de consecuencias importantes. Como el glucógeno se almacena en el hígado y en otros órganos como el riñón, estos órganos comienzan a aumentar de volumen. Otra forma de glucogenosis es lo que ponemos en el caso de la deficiencia de la fosforilasa, en enfermedad de McArdle, ¿no? Aquí lo que ocurre es que no hay forma de pasar la glucosa
para entrar al hacer glicólisis, y la vía glicolítica y la vía del ciclo de Krebs, ¿no? Porque no existe el primer paso. Y obviamente la célula muscular no tiene la fuente de energía para poder hacer la contracción muscular, y por lo tanto hay un grado de deficiencia, una enfermedad muscular importante. Son dos ejemplos de glucogenosis. Aquí tenemos una fotografía de un hígado en caso de una enfermedad de Mongerbach. El glucógeno almacenado hace que el citoplasma de los hepatocitos adquiera una coloración pálida, muy pálida, que con coloraciones especiales podemos demostrar que lo que se está acumulando aquí, que da ese aspecto pálido, es glucógeno, que es característico de esta enfermedad. Muy bien, vamos a pasar a las enfermedades de los pigmentos, trastorno de los pigmentos. Hemos dicho que los pigmentos son sustancias coloreadas que se encuentran en los seres vivos, o sea, pigmentos endógenos, o pueden estar en el medio ambiente y de ahí pueden ingresar al organismo. Ingresan como bajo la forma de contaminantes o como artefactos, ¿no? La división es endógenos, son constituyentes normales de la célula y de los tejidos, por ejemplos, melanina, por ejemplo, que es la coloración de la piel, porfirinas, en el metabolismo del grupo hemo, hemoglobinas, hemosiderina, lipofucsina, son ejemplos de pigmentos endógenos. Después vamos a describir cada uno de ellos. Y como pigmentos exógenos tenemos pigmentos antracóticos, ¿no? Que es el carbón, polvo mineral, el hierro, el plomo, la plata se puede acumular, ¿no? O el pigmento que se ve en los tatuajes, por ejemplo, ¿no? El tatuaje a la larga viene a ser el acúmulo de un pigmento, ¿no? Exógeno debajo de la piel. Vamos a hablar de algunos pigmentos más importantes. La melanina es un pigmento marrón negruzco que es producida por los melanocitos a partir de un aminoácido que es la tirosina. La función de la melanina, ustedes ya saben, es la función de fotoprotección de los rayos ultravioletas. Un aumento de la melanina en la piel se puede ver por exposición continua a la luz del sol, el aspecto de bronceado, aunque depende mucho del tipo de piel que cada uno tenga, ¿no? Hay personas que rara vez se pueden llegar a broncear, ¿no? Otros casos en los cuales se puede producir un aumento de melanina se ven en algunas enfermedades, algunas endocrinológicas, como la enfermedad de Addison, que es muy característica. Obviamente, el aumento de melanina también se puede ver en neoplasia de los melanocitos, como los nevus benignos, los famosos lunares, o en las formas malignas, como el melanoma maligno. Muchos de ellos tienen una coloración negra por el exceso de melanina que llegan a depositar. Aquí tenemos una fotografía, una microfotografía de una epidermis normal, donde podemos ver cómo la melanina está depositada en la capa basal. Recuerden que si bien la melanina es producida por el melanocito, esta melanina pasa por transferencia a los queratinocitos basales y toda la capa basal queda cubierta de este pigmento. En casos patológicos como el melanoma, ¿no? Todo el aspecto, el color que tiene el melanoma es por el exceso de melanina, ¿no? Y podemos tener melanomas que son sumamente negros o áreas negras como la que estoy mostrando con un exceso de pigmento. Recuerden también que existe un pequeño porcentaje de melanomas que no producen melanina y no les va a dar este color, inclusive el color es medio rosado o a veces hasta blanco. A estos melanomas, que son raros felizmente, se considera como melanomas amelanóticos. Significa que no producen melanina y a veces se demoran en diagnosticarlos. Aquí tenemos una fotografía de un melanoma, las células malignas transformadas, monstruosas, muy grandes, con dos núcleos prominentes, y muchas de ellas tienen ese pigmento marrón, ¿no? Acumulado en su citoplasma. Otro pigmento es la hemosiderina, ¿no? Ustedes saben que el hierro es fundamental en el ser humano, ¿no? Y está presente en los tejidos bajo dos formas, ¿no? Se almacena bajo la forma de ferritina, ¿no? En la cual no es visible al microscopio óptico, y la otra forma más compleja es la hemosiderina, ¿no? En la hemosiderina, el hierro dentro de la hemosiderina forma unos gránulos dentro del citoplasma que también tienen un color marrón en la célula. Entonces se han dado cuenta que la melanina es marrón, la hemosiderina es marrón. ¿Cómo hacemos para a veces diferenciarlos? Porque a veces no sabemos cuál de los dos pigmentos es. Afortunadamente hay algunas coloraciones que permiten identificar el pigmento, ¿no? Y lo más fácil es identificar el hierro, y es que la hemosiderina se colorea de color azul fuerte, ¿no? Con una coloración que se llama azul de Prusia, ¿no? Ahora vamos a ver unas fotografías. Existe una enfermedad, una entidad en la cual se llama hemosiderosis, en la cual hay una acumulación local de hemosiderina, ¿no? Obviamente esta hemosiderosis se ve en áreas cercanas a una hemorragia. Claro, cuando hemos tenido una hemorragia, por ejemplo, el tejido alrededor va a comenzar a acumular esta hemosiderina, ¿no?
como parte de la degradación de la sangre que ha quedado. Se puede ver en los macrófagos alveolares en el pulmón en insuficiencia cardíaca, ya lo vamos a estudiar más adelante, o en el caso de vaso cuando hay una congestión esplénica, ¿no? Puede haber un exceso de hemosiderina en estos tejidos. Aquí lo tenemos, en una zona antigua de hemorragia podemos tener macrófagos que tienen este pigmento de color marrón, que a veces es un poco difícil de distinguirlo de la melanina, entonces pasamos a nuestra coloración especial, con la coloración de azul de Prusia. Si esto es hemosiderina, se va a teñir de ese color, azul, bien intenso. Si fuera melanina, esta coloración no se va a dar, ¿no? La melanina queda de color marrón con la coloración de azul de Prusia. Es una forma muy útil de distinguirlos. Otro pigmento es la bilirrubina, ¿no? Es un pigmento amarillento que viene del metabolismo del núcleo hemo, ¿no? Obviamente no contiene hierro, el cual el hierro fue separado ya en las células del retículo endoplasmático, del sistema reticular, de los macrófagos. La bilirrubina deriva del anillo de porfirina del grupo M, de la hemoglobina, ¿no? Y obviamente es el producto de la destrucción de los glóbulos rojos por las células del sistema retículo endotelial. La bilirrubina al inicio es insoluble, es la famosa bilirrubina indirecta, y como no puede viajar suelta en la sangre por su grado de insolubilidad, tiene que ir unida a la albúmina para ser transportada. Estando unida a la albúmina, esta bilirrubina no conjugada llega al hepatocito y es ahí donde es conjugada, ¿no? Se le incorpora el ácido glucurónico y ahora sí pasa a bilirrubina conjugada, la cual es soluble. La enzima fundamental para hacer esta conjugación se denomina glucuroniltransferasa, ¿no? Y después, una vez que ya la bilirrubina está conjugada, puede ser soluble, pasa a la bilis, donde queda almacenada momentáneamente en la vesícula biliar y después es expulsada y excretada hacia la vía, hacia el tubo digestivo. Algunas enfermedades puede ser que tengan una alteración de esta enzima glucuroniltransferasa, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Gilbert, la enzima está reducida en número, entonces es difícil a la persona poder pasar de bilirrubina no conjugada a conjugada. Y una forma muy grave es la enfermedad de Krüger-Najar, en la cual la enzima no existe siquiera, ¿no? Está ausente en la persona y obviamente nunca va a poder formar bilirrubina conjugada. Muchos de estos pacientes mueren en etapas en la niñez, ¿no? Ahí tenemos un caso de un hígado y en la luz de un conducto biliar se comienza a acumular este pigmento medio amarillento que es la bilirrubina. Otro pigmento interesante es la lipofucsina. Este pigmento deriva de las membranas lipídicas de la célula, ¿no? Y es muy común encontrarlo en personas ancianas, o sea, es un pigmento que aparece con el envejecimiento celular, pero también se puede encontrar en personas que tengan malnutrición o que tengan enfermedad crónica. A veces los tejidos acumulan tanta lipofucsina que todo el órgano comienza a cambiar de color. Entonces, como es un pigmento medio marrón dorado, el hígado, el miocardio, el corazón y las neuronas adquieren este color por exceso de este pigmento. Como les dije, es una acumulación de material de membrana no digerido por los lisosomas después del fenómeno de autofagia. Acuérdense que autofagia es un fenómeno que se ve en atrofia y una de las causas de atrofia, si bien recuerdan, es la senescencia. Cuando la lipofucsina se acumula tanto en el corazón que le cambia el color, a esto se le conoce como atrofia marrón, ¿no? o corazón marrón se le dice. Tiene una propiedad la lipofucsina que cuando es sometida bajo luz puede uno ver una autofluorescencia amarillenta, ¿no? Espontánea, que es muy característica. Aquí tenemos una fotografía donde pueden reconocer ustedes neuronas, ¿no? Y dentro de las neuronas pueden aparecer este pigmento medio anaranjado, que es la lipofucsina, ¿no? En un proceso seguro debe ser un caso de tejido nervioso de una persona mayor, en senescencia. Muy bien, pasamos a los pigmentos exógenos. Entre los pigmentos exógenos tenemos, el más común es el de carbón, ¿no? Que uno adquiere como contaminante del aire que respiramos, ¿no? En una ciudad como la nuestra, en Lima, donde la contaminación es tan alta, ni uno de nosotros se salva de tener algún grado de antracosis. Una vez que las partículas de carbón ingresan hasta nuestros alvéolos, esta partícula es fagocitada por el macrófago alveolar y el macrófago
se transporta a través de los vasos linfáticos hasta llegar a los ganglios linfáticos alrededor de la tráquea y del bronquio, ¿no? Y ahí se acumula. Como esta partícula de carbón no puede ser ni digerida, ni fagocitada, ni por ninguna sustancia del lisosoma, ni transformada en otra sustancia, se va a acumular, ¿no? Y como el carbón es negro, la célula y los tejidos adquieren ese color, ¿no? Le da un color negro a los pulmones. Obviamente, si la cantidad de carbón es poca, acumulada, no va a producir ningún cambio, pero en personas que están sometidas a un exceso de inhalación de este mineral, como por ejemplo los que trabajan en minas de carbón en malas condiciones de salubridad, esto puede ya producir daño pulmonar bajo la forma de enfisema o inclusive en casos de fibrosis pulmonar. Aquí tenemos un caso de un pulmón, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, tiene áreas negras completamente. Eso se debe al depósito de carbón en las células, ¿no? El fenómeno de antracosis. Si esto lo vemos al microscopio, vamos a reconocer alvéolos, vasos sanguíneos, bronquios, y aquí ven una serie de manchas negras, y ahí estos vienen a ser los macrófagos que en su citoplasma tienen acumulado este pigmento exógeno. Muy bien, el segundo tema de la clase es calcificación. La calcificación es el depósito de calcio en los tejidos. Y este calcio en los tejidos se puede producir por dos mecanismos, ¿no? Hay una forma de calcificación distrófica y una forma metastásica. Ojo, esto de metastásica no se relaciona con cáncer necesariamente. Muy bien, vamos a empezar con la más común de todas, que es la calcificación distrófica. Esta se da cuando el depósito de calcio se da en tejidos muertos, desvitalizados, fibrosados, ya linizados por alguna alteración. No se deposita el calcio en tejidos sanos y viables, ¿okay? Entonces, la calcificación distrófica, el calcio se deposita en los tejidos que por algún motivo están ya dañados o han estado muertos o desvitalizados. Son ejemplos muy clásicos de calcificación distrófica las calcificaciones de las válvulas cardíacas que aparecen en los ancianos, ¿no? La calcificación de las placas de ateromas, calcificaciones de tumores benignos y alinizados después de muchos años que la persona lo tiene, ¿no? En todos estos casos de calcificación distrófica, si uno le hace el dosaje de calcio sérico, este va a estar siempre normal en la persona. La otra forma de calcificación es la metastásica. Aquí el calcio se deposita en los tejidos sin necesidad de que haya un daño previo del tejido. Es más, el calcio se puede acumular en tejidos sanos, ¿no? Y todos los casos están asociados a hipercalcemia. O sea, la persona por algún motivo tiene el calcio elevado en sangre de manera permanente y ese calcio en exceso se acumula y se deposita en los tejidos, en cualquier tejido. Ahora, ¿qué causas tenemos que produzcan una hipercalcemia tan alta y sostenida? Definitivamente enfermedades que tienen que ver con la paratormona, hiperparatiroidismo primario, es un buen ejemplo de ellos. Casos en los cuales haya destrucción ósea, ¿no? Por algún motivo hay algún efecto de destrucción ósea, el hueso destruido libera el calcio almacenado, el calcio se eleva en la sangre y obviamente este calcio se deposita. Desórdenes relacionados a la vitamina D, también es otro ejemplo, y obviamente insuficiencia renal. Sabemos que insuficiencia renal se relaciona con el calcio a través de la vitamina D, ya que esta vitamina D no puede estar activa por la falta de hidroxilación en las células parenquimales renales. En general, cualquier tejido se puede depositar calcio en calcificación metastásica, pero son muy frecuentes el depósito de calcio en los túbulos renales. A esta entidad se llama nefrocalcinosis. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, una válvula cardíaca, una válvula aórtica, ¿no? Se ven las válvulas, las tres valvas sigmoideas, ¿no? Y en las paredes ven estas excrescencias amarillentas que si las pudiéramos llegar a tocar son como piedras. Eso es el calcio depositado en la válvula. Obviamente esto genera una disfunción valvular bajo la forma de estenosis principalmente. Aquí tenemos un corte de una arteria cuya luz está disminuida por la presencia a este lado de una placa ateromatosa. Pero es una placa ateromatosa antigua, ¿no? Muy antigua, tal vez así que el núcleo, si ustedes se dan cuenta, tiene un tono más violáceo aquí como lo estoy mostrando, porque el núcleo se está calcificando, ¿no? Calcificación de placas ateromatosas es un fenómeno muy común. Y aquí tenemos un ejemplo de calcificaciones metastásicas. Vemos cómo todos los riñones en una radiografía simple se pueden dibujar perfectamente por el exceso de calcio que tienen, ¿no? En un ejemplo de nefrocalcinosis. Cuando vemos estos riñones al microscopio, podemos reconocer aquí los túbulos renales, ¿no? Y dentro de los túbulos, este material basófilo
Recuerden siempre, el calcio en los microscopios, al microscopio en la coloración de hematoxilina y eosina, se ve de color morado, adquiere un tono bien basófilo, es muy característico eso. ¿No? Y vean cómo este calcio depositado está en los túbulos renales. Muy bien, el tercer tema de la clase es hablar sobre envejecimiento celular. El envejecimiento celular es algo inevitable. En algún momento todas nuestras células van a pasar a una fase de envejecimiento. Y para esto se involucra una serie de genes, hay una serie de genes relacionados, ciertas vías de señalización bien establecidas para el proceso de envejecimiento. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se produce el envejecimiento celular? A la larga son 4 mecanismos que se juntan para envejecer a la célula. Lo primero es el daño y mutaciones en el ADN. Obviamente este daño de ADN se da en el tiempo. Cuanto más tiempo tengamos, más posibilidades tenemos de dañar y producir mutaciones en nuestro ADN. Después va a haber un punto en que hay una disminución de la replicación celular, una alteración, una disminución de la división celular. Ahora vamos a explicar en qué consiste. Con el tiempo también la homeostasis de nuestras proteínas va a estar alterado y eso favorece el envejecimiento celular. Y finalmente se puede dar un caso de inflamación persistente. Como les digo, no es que haya un solo mecanismo, muchas veces estos 4 mecanismos coinciden para hacer el proceso de envejecimiento celular en una persona. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero es el daño y mutación del ADN, ¿no? El ADN se daña, tanto el ADN dañado es el nuclear y el mitocondrial. Ojo, son los 2 tipos de ADN. ¿Quién daña el ADN? Básicamente son radicales libres. Radicales libres que son generados por toxinas que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida y por efecto de radiación. Muchas de las radiaciones, obviamente las radiaciones no podemos ser detectadas, ¿no? Estamos constantemente expuestos a radiaciones, ¿no? Algunos podremos defendernos mejor que otros, ¿no? Pero a la larga este efecto va a ir dañando a nuestro ADN. Recuerden también que nuestras células tienen una maquinaria especial para reparar el ADN dañado por justamente estos fenómenos. Obviamente, si esta maquinaria, todo este conjunto de proteínas que se encargan de reparar el ADN comienzan a fallar, también la reparación del ADN se altera y obviamente eso agrava el daño y genera más mutaciones del ADN. El segundo mecanismo es la disminución de la replicación celular. Sabemos que una célula somática solamente tiene un número limitado de divisiones celulares, ¿no? Se dice que una célula puede dividirse entre 60 a 70 veces, ¿no? Y a partir de ahí ya no puede dividirse más y pasa algo que se llama senescencia replicativa, ¿no? Recuerden que cada vez que una célula se va dividiendo, los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, se van a ir acortando, ¿no? Y con cada división se acortan más, se acortan más, se acortan más, y ya cuando el tamaño del telómero es muy pequeño, esto es un aviso para decirle a la célula, ¿sabes qué? Ya no puedes dividirte más y vamos a pasar a una fase de senescencia replicativa, ya no nos vamos a dividir. Muchas veces esta forma de senescencia replicativa va a terminar bajo la forma de apoptosis. Es importante hablar de que en este punto sobre una enzima fundamental, que es la telomerasa. La telomerasa es una enzima que está presente normalmente en las células germinales, normalmente en menos cantidades, pero en algunas células madre, y patológicamente está en las células cancerígenas. Como su nombre lo dice, la telomerasa es capaz de regenerar el telómero en cada división celular. Es decir, en vez de que la célula en cada división celular vaya perdiendo parte de su telómero, si esta célula tiene telomerasa, se divide la célula, pero el telómero no se acorta, permanece de la misma longitud. Por lo cual, ¿no?, al restituir el telómero y no acortarse, la célula no envejece, ¿no? Esa es la característica que tienen las células germinales, por ejemplo, o las células madre, ¿no? Uno puede estar con muchos años su célula madre, no envejece porque tiene esa propiedad de regenerar el telómero. Y esa ventaja la adquieren las células malignas para nunca morir. Y eso es algo que vamos a estudiar cuando hagamos cáncer en el próximo curso. Aquí tenemos el ejemplo. Recuerden que el telómero son secuencias de nucleótidos repetidos, ¿no?, que se repiten, ¿no?, miles de veces y están en los extremos de los cromosomas. Conforme la célula va dividiendo, los telómeros se van acortando con cada división celular hasta que llega un punto crítico, ¿no?, un punto crítico en el cual ya está tocando, ya va a tocar al ADN útil, ¿no? Y entonces ahí se detiene las divisiones celulares y pasamos a una senescencia, ¿no? Vean ustedes lo que pasa con las células somáticas en este gráfico.
¿no? Llega un punto en el cual ya la longitud del telómero es corta, es muy corta, y pasa a una senescencia. Las células madre, en teoría, envejecen mucho más lento, pero vean lo bandido que son las células cancerígenas, ¿no? Pueden permanecer con el telómero al restituirlo, pueden vivir, ¿no? Se pueden volver hasta inmortales, inclusive, ¿no? ¿No? Eso es lo que tenemos aquí. Una vez que la telomerasa se reactiva, ¿no? Es una cosa que las células malignas aprovechan en su propio beneficio. El tercer mecanismo es la alteración de las proteínas en cuanto a su homeostasis, ¿no? Conforme pasan los años, las proteínas celulares empiezan a degradarse, ¿no? Y obviamente la síntesis proteica empieza a disminuir. Es clásico de atrofia, si se acuerdan, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre también en una célula que conforme va envejeciendo? El número de chaperonas disminuye, ¿no? Y su función de las chaperonas también se va perdiendo, por lo cual ya no hay esta proteína que acompaña al buen plegamiento de la célula. Obviamente el número que tenemos de proteínas mal plegadas se va a acumular. Para colmo, los proteosomas van a comenzar a fallar, por lo tanto las proteínas mal plegadas ya no se van a degradar y se tienden a acumular. Y puede ser un mayor acúmulo de proteínas mal plegadas en el citoplasma, es una señal de iniciar apoptosis, muerte celular. Por último, el cuarto mecanismo es la inflamación persistente. Se ha descrito que en circunstancias de envejecimiento, el acúmulo de ciertas sustancias dentro de la célula puede activar una vía importante de inflamación que lo vamos a estudiar en la siguiente unidad, que es la vía del inflamosoma. Entonces, el individuo puede estar en un persistente estado de inflamación de bajo nivel, ¿no? Pero constantemente un buen grupo de sus células comienzan a secretar citoquinas, ¿no? Esto puede favorecer la activación de enfermedades crónicas y agravar como enfermedades como aterosclerosis y diabetes, ¿no? Y el exceso de citoquinas producidas en esta condición puede afectar aún más las células, ¿no? Las otras células del organismo. Todo esto agrava el buen funcionamiento del organismo. Al final tenemos estas tres rutas, ¿no es cierto? Alteración del ADN con mutaciones y daño a través de las radicales libres, acortamiento del telómero, por lo cual hace una disminución de la replicación celular, y una homeostasis anormal de las proteínas, con una pérdida de estas proteínas. Todo eso complica para el envejecimiento celular. Sin embargo, también hay algo que puede ir en contra del envejecimiento celular, no revertirlo, pero tal vez enlentecerlo. Y una de las cosas que más llama la atención es la restricción calórica. Al parecer, la restricción calórica tiene un efecto positivo en la célula, ya que puede ser capaz de enlentecer el proceso de envejecimiento, ¿no? Esto se ha demostrado de manera experimental en todas las especies donde se ha estudiado este fenómeno, y se ha visto que desde las moscas hasta los ratones, cuando se es sometido a restricción calórica, estas especies viven más que aquellas que contienen mayor ingesta calórica. Al parecer, el mecanismo es inhibir a la insulina y a los factores de crecimiento similares a la insulina, ¿no? Lo cual, al borrar o al disminuir las señales que produce este receptor en las células, eso hace que haya una menor tasa de crecimiento celular y un menor metabolismo celular. Por lo tanto, la célula no está creciendo ni dividiéndose constantemente. Eso inclusive beneficia la reparación del ADN, mejora la homeostasis proteica e inclusive mejora la inmunidad. Todo esto sería beneficioso para el organismo, alargando su vida, ¿no? Y eso es lo que vemos en el cuadro de aquí, ¿no? La restricción calórica disminuye las señales mediadas por insulina o el factor de crecimiento similar a la insulina a través también de la vía del mTOR, ¿no? Y eso favorece la reparación del ADN, favorece la homeostasis proteica, favorece la inmunidad, y estos mecanismos como que contraactúan contra el proceso de envejecimiento, ¿no? Sería una vía para frenar, ¿no?, el envejecimiento celular. Así que ya saben, muchachos, tienen que comer menos para que puedan vivir más. Muy bien, y con eso hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.